Bueno, vamos a hablar de actividades económicas y de recursos naturales. Los seres humanos necesitamos cubrir necesidades como ser necesidades de abrigo, de alimentación, consumir agua. Para todo esto, la naturaleza es sabia y nos ofrece elementos. Pero tenemos la naturaleza que nos ofrece los elementos y nosotros que lo necesitamos. Eso requiere de algo, requiere de una acción, requiere de que el ser humano, que tiene la capacidad de razonar, se movilice, actúe, intervenga, vaya hasta ese elemento que nos ofrece la naturaleza, lo extraiga, lo produzca, lo transforme. A esa acción la llamamos una actividad. Y tenemos distintas actividades económicas. Entre ellas tenemos la actividad primaria. La actividad primaria es aquella actividad que se encarga, que el hombre realiza para extraer el elemento de la naturaleza. Hablamos de la extracción de peces. Eso es un elemento. El pez es un elemento que está en la naturaleza, pero necesito extraerlo. Esa actividad de extracción de materia prima es una actividad primaria. Toda también aquella actividad que sea de agricultura, siembra, cosecha, silvicultura, todo aquel aprovechamiento forestal, la caza, todas esas actividades en que yo voy y extraigo un bien, un elemento de la naturaleza, eso es una actividad primaria. Cuando hablamos de actividad secundaria, ya estamos hablando de esa materia prima que fue extraída, ese elemento o esos elementos que fueron extraídos de la naturaleza, necesitan de una transformación. Nosotros no vamos a consumir los peces. Muchas veces sí se consumen los peces directamente, pero otras veces los peces extraídos del mar necesitan un tratamiento. Algunos son envasados, así como también la obtención, supongamos, del trigo necesita de una transformación para que se convierta en una harina, entre otros. Todos aquellos elementos, como ser también la tala de un árbol, la extracción de la madera. No vamos a ocupar el tronco nada más, necesitamos que el tronco haya pasado por un tratamiento y una transformación en un mueble, por ejemplo. Bueno, todo esto que signifique una transformación de la materia prima entra dentro de lo que son las actividades secundarias. Transformación de materia prima en un bien o en un producto terminado, como ser todas aquellas empresas que se encargan de construcción, siderúrgica, industrias. Todo esto son actividades secundarias. Después tenemos el sector terciario. ¿Sí? Tenemos actividades del sector terciario. Son todas aquellas actividades que están relacionadas con los servicios públicos, de salud, de educación, de cultura, de turismo. Todo esto está englobado dentro de lo que son las actividades terciarias. Las actividades cuaternarias, que ya es una clasificación más nueva, las cuartarias y las quinarias. A medida que evolucionó la ciencia, que evolucionó la comunicación, surgieron nuevos sectores a ser atendidos. Por ende surgieron nuevas actividades, como ser el sector cuartario, que sería el encargado de manejar todo lo que sea flujo de datos, de información, de conocimiento, planificación financiera, diseños en general, tecnologías de la información. Todo lo que signifique flujo de datos, de conocimiento, están
dentro de lo que son sector cuaternario. Y el sector quinario es un sector que ya es más, podríamos decirlo un poquito más privado, porque hay personas que se encargan de trabajos de investigación para entender mejor una realidad o un área determinada. Podemos hablar de consultores, de científicos, ¿sí? Todas las personas que se encargan de investigar. Son más de ejecución de jefaturas, por decirlo así, de gobiernos más privados. Bueno, esto sería lo que son las actividades quinarias. Bueno, vamos a ver un poquitito, hacer un análisis en los mapas. En el mapa mundi vamos a hacer una observación entre mapas que muestra la población activa en el sector primario, secundario y terciario. Si observamos el mapa, tenemos todo lo que está en color amarillo, o sea, va a mostrar la cantidad o el porcentaje de personas de ese país que se dedican al sector primario. Todo lo que sea colores amarillo, como ser Estados Unidos, Canadá, Argentina, Perú, Australia, algunos que otros países de Europa, la población es mínima con respecto a la actividad del sector primario. No así si observamos y vamos al sector secundario, al sector terciario, ¿sí? Por ejemplo, en el sector terciario, Estados Unidos y Canadá, pasa al color más rojo fuerte, que nos va a indicar que todos esos países que están en un color más rojo fuerte, o sea, tenemos más del 40% de la población que se está dedicada al sector terciario. Al ser países más desarrollados, la gente, la población, se dedica más a sectores terciarios, secundarios, terciarios. Si hacemos esa observación, y muy poco a las personas que se dedican a sector primario. Volvemos al mapa del sector primario. El verdecito bien claro, suave, entre el 5 y el 20% de la población. Los países que están con ese color de verde más suave son los que ya hay un poquito más de gente que se dedica al sector primario. Algunos países como ser Bolivia, Paraguay, tenemos China, Mongolia, ¿sí? Algunos países de Asia también. Bien, después tenemos un verde un poquito más fuerte, ¿sí? Después tenemos el más del 40%, que ahí ya tenemos países de África y países de Asia también, como ser la India, ¿sí? Bueno, todos los países que están en un verde más fuerte son todos aquellos países que tienen una población, o sea, casi la mitad de la población en sí, porque más del 40% de la población se dedica a actividades del sector primario, o sea, a la pesca, a la caza, a la agricultura, ¿sí? Que si observamos, son los países menos desarrollados. Ahora, vamos al análisis del mapa que nos da información sobre el sector secundario. Color amarillo significa que menos del 10% de la población se dedica al sector secundario. Como verán, casi los mismos países que de África que se dedicaban al sector primario son los que menos se dedican al sector secundario. Al igual que si observamos el del sector terciario, esos mismos países también tienen colores muy tenues. Significan que
Tampoco la gente se dedica a sectores ni secundarios ni terciarios, más que nada al primario. Vamos a ir relacionando entre los tres mapas. Después, si observamos, vamos directamente al color más fuerte, que es más del 30%. Observamos que actividades del sector secundario en el mundo, la gente que se dedica, o sea, en los países, la gente que se dedica más al sector secundario, podemos ver a Rusia, ¿sí? Turquía, ¿sí? Después también un rosadito un poquito más suave que también tiene entre un 20 y 30%, está Argentina, tenemos Estados Unidos, Australia, Sudáfrica, ¿sí? Bueno, y después cuando vamos, o sea, Argentina dentro de todo está en uno de los países que la mayoría de la población se dedica más al sector secundario y al sector terciario, y es mínima la cantidad de gente que se dedica a actividades del campo, ¿sí? Vamos al último mapa. Tenemos el sector terciario. Ya son actividades más complejas, por ende son los países más desarrollados los que la ejercen, como ser Rusia, como ser Australia, Argentina, Estados Unidos, Canadá, todos, la mayoría de los países de Europa, del norte de África y del sur de África, como ser Sudáfrica, ¿sí? Y acá no tenemos mapas del sector cuartario ni quinario, porque ahí vamos a ver otra realidad, ¿sí? Como ser que los países con mayor de mayor población que se dedique al sector cuartario y quinario, vamos a estar seguros que van a ser los países desarrollados, países que son potencia, como ser China, como ser Japón, como ser Estados Unidos, países de Europa, ¿sí? Países que están desarrollados y que tienen un buen nivel de desarrollo científico, para manejar gran flujo de datos y para manejar también grandes descubrimientos científicos, laboratorios que están encargados de el conocimiento científico y de la producción de nuevos elementos, ¿sí? Nuevos bienes y nuevos servicios también. Entonces, esos países, acá no tenemos un mapa, pero más que nada vamos a tener países desarrollados, países que manejan grandes flujos de datos y que están avanzados científicamente y que están avanzados en conocimiento y también en cultura, en infraestructura y demás. Bueno, chicos, por hoy ha sido todo. Voy a dejarles tarea para que puedan procesar toda esta información y para que puedan también hacer algunas actividades en el campus. Que tengan muy buenas tardes, chicos, muy buen día, o no sé en qué momento van a estar viendo este video, pero espero que entiendan y que relacionen entre las distintas actividades, que vayan relacionando también un poco con el relieve, con el clima de cada lugar, que también eso nos va a dar un indicativo en qué lugares vamos a tener más tierras fértiles para la producción de materia prima y en qué países no tenemos muchas condiciones de suelo para producir materia prima, pero sí hay mucha infraestructura, mucha cultura, mucha industrialización para poder transformar esas materias primas en bienes. Bueno, chicos, que tengan un buen resto de jornada, que disfruten. Nos vemos la próxima clase o el próximo video.